Masterclass es auspiciado por la maestría en Negocios y Comercio Internacional, que la UPB, en convenio con la Universidad Liber Cuare, está lanzando para el próximo año, en el mes de febrero. Darles la presentación al licenciado Magíster Álvaro Mendoza, quien es nuestro director de posgrado en la unidad de Santa Cruz. Adelante, por favor, Álvaro. Muchas gracias, Bernardo. Doctor Miguel, muchísimas gracias por su participación, su presencia. Bienvenido. Señores participantes, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero, por favor, presentar al doctor Miguel Ángel Otero Simón. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de Compostela. Es posgraduado en Development and International Business Studies en la University of South Carolina, en Estados Unidos. Ha realizado el programa de doctorado en Administración y Dirección de Empresas, también en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 1991 es profesor de Comercialización e Investigación de Mercados y director del Máster de Dirección y Gestión de Comercio Exterior en la Universidad de Santiago de Compostela. Además, colabora como profesor del Master in Business Administration, MBA de la Universidad de León y con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, TEC. Como profesor en diversos programas en las áreas de marketing, turismo y negocios internacionales. Además de la actividad académica, su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes sectores como la consultoría, donde ha sido socio fundador y director ejecutivo Galexport Consultores Internacionales y de Ecogestión Consultores. En el turismo, donde ha sido director financiero de Emitur, del grupo Globalia. En la banca, como director de comercial de Banco Urquijo de Santiago. En el sector de alimentación, donde han desempeñado los puestos de director de marketing y director de administración y finanzas de Donuts Galicia. Y también en las comunicaciones, como auditor interno de Televes. Entre los años 2014 y 2019, ha presidido la Comisión de Mercados e Internacionalización del Clúster Alimentario de Galicia. Es autor de más de 30 publicaciones, entre las cuales destacan los libros Marketing Academic en la Universidad de Lodz en el 2011, Internacionalización, cómo iniciar la expansión de su empresa en el mercado internacional, y Marketing Internacional, casos y ejercicios prácticos. Además de numerosos artículos en revistas especializadas como Información Comercial Española, Revista Gallega de Economía o Análisis Empresarial. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad para escuchar sus experiencias, sus opiniones, su masterclass. Por favor, nuevamente le doy la bienvenida y el salón es suyo. Gracias. Muchas gracias a la Universidad Privada Boliviana y a la Universidad Liber Cuare por esta invitación a impartir esta masterclass, ¿no? Y también, por supuesto, a todos los presentes por haberse sentido atraídos, ¿no?, por esta iniciativa y estar hoy con todos nosotros. Buenas tardes y felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad, que estamos en época de esto, ¿no? Bueno, primero comentar un poco mi objetivo, ¿no?, con esta masterclass, sobre todo es concienciar a la audiencia de la importancia, diría más bien de la necesidad que hoy tienen las economías y, por supuesto, las empresas a la hora de desarrollar una actividad internacional, ¿no? Sin duda es un instrumento que tiene un impacto decisivo en el desarrollo económico de los países y en el desarrollo y el crecimiento también de las empresas, en la mejora de su competitividad. Dicho esto, vamos a comenzar un poco por analizar un poco cuál sería el contexto de la importancia de esa internacionalización, ¿no? Y me van a permitir que ponga el ejemplo de mi país, de España, ¿no? Un país que recientemente, en las últimas décadas, pues ha tenido una expansión internacional fuerte, sobre todo desde su incorporación a la Unión Europea, ya por el año 1996, ¿no? Aquí les aparece un gráfico que refleja la evolución de las importaciones y exportaciones de España y el saldo comercial desde el año 1995. Estamos hablando prácticamente desde hace 25 años, ¿no? Como verán, ambas importaciones y exportaciones han tenido una tendencia creciente durante todos estos años
con solo un pequeño bache en el año 2009 como consecuencia de la famosa crisis económica mundial. Pero hay que decir que efectivamente la salida de esa crisis, igual que sucedió en épocas anteriores, y igual que va a suceder con esta crisis del COVID, va a venir de la mano fundamentalmente de las exportaciones. Sin esas exportaciones la economía española no se habría recuperado, porque después del 2009, después de la crisis global, España sufrió otra crisis económica que efectivamente fue una crisis española, no tiene nada que ver con una crisis mundial, fue lo que le llamamos la crisis del ladrillo, y que hizo que durante prácticamente un lustro la economía española estuviese parada, ¿no? Estuviese anclada. Y efectivamente, gracias al comercio internacional, gracias a las exportaciones, el crecimiento fue muy significativo, ¿no? Ahí nos aparece en ese gráfico la evolución del PIB español, un PIB que, bueno, pues ha sido un referente también en la Unión Europea, ¿no? Desde nuestra incorporación y hasta el año 2007, ven que la tendencia al crecimiento pues, ha sido muy elevada. Éramos uno de los países de Europa con mayor tasa de crecimiento, por encima del 3 o 4%. Efectivamente, ustedes en Bolivia tienen una tasa de crecimiento mayor, ligeramente mayor, en los últimos años, ¿no? Pero sin embargo, repito, en el ámbito de la Unión Europea, nuestro país es un referente. Las economías maduras, como es la economía de nuestro país y la economía europea, suelen tener tasas de crecimiento mucho más bajas. Durante ese periodo la Unión Europea pues, estuvo creciendo a una tasa de crecimiento que no llegaba al 2%, ¿no? Bueno, ahí ven esa evolución, ven ese parón que se produce desde el año 2007 y que prácticamente se mantiene hasta el año 2014. Es la concatenación de las dos crisis, de la crisis mundial, de la crisis financiera de la subprime, más la crisis española que se produjo a continuación, lo que llamamos aquí la burbuja inmobiliaria o la crisis del ladrillo, ¿no? Hubo una gran especulación en el sector inmobiliario, se infló la economía y el estallido que vino detonante fue la crisis mundial, la crisis financiera de la subprime, pero las consecuencias, repito, en nuestro país permanecieron prácticamente durante 5 años. En ese cuadro que les pongo debajo de esa línea que refleja el PIB, hago una pequeña descomposición de cómo se desarrolló el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto entre los años 2004 y 2014, un periodo de 10 años. Ven ahí que teníamos un crecimiento positivo, sobre todo antes del 2007, motivado por la demanda interna. En esas columnas les aparece el crecimiento del PIB, descompuesto en crecimiento de la demanda interna, consumo nacional, por tanto, y la demanda externa, lo que aporta el comercio internacional, lo que aportan las exportaciones. En esos primeros años, antes de la crisis, hasta el año 2007, verían, de esa secuencia, verán que nuestro crecimiento, el crecimiento de la demanda interna es muy elevado, ¿no? Estaba por encima ampliamente del 4%, normalmente rozaba en torno al 5 o 6%, incluso en años anteriores. La demanda externa nos restaba crecimiento. ¿Por qué? Porque vivíamos en una burbuja de gran consumo, consumíamos más, importábamos más de lo que exportábamos, vivíamos un poco, si me permite la expresión, por encima de nuestras posibilidades. Por eso, en ese periodo, las importaciones superaban las exportaciones y generaban un crecimiento, o restaban crecimiento a nuestro PIB. ¿Qué sucede con la crisis? Bueno, pues con la crisis, efectivamente, la demanda interna pues cae, tiene una pequeña caída, si ven ahí, durante el periodo de la crisis económica global, durante los años 2008 a 2010, y en cambio, la demanda externa, por tanto, el saldo neto de importaciones y exportaciones, son las que nos permiten seguir creciendo algunos de esos años a pesar de la caída de la demanda interna, a pesar de la caída del consumo interno. Y posteriormente, a partir, repito, de los años siguientes, ven que se mantiene ese crecimiento negativo, cada vez más negativo de nuestra demanda interna, entre el 2011 y 2014, esa famosa crisis del ladrillo, la crisis española. Eso ya no tiene nada que ver con la economía mundial. En los años 2011 y 2014
nuestra economía habría caído en torno al 4 o 3% según los años, si no fuera gracias a la compensación que produjo el comercio exterior, que produjo la exportación. Por tanto, podríamos decir que a nivel macroeconómico, a nivel de la economía española, piensen cuál sería la caída enorme del PIB y, por tanto, de la renta per cápita, de la capacidad adquisitiva de la población, del nivel de desempleo, que llegó al final de esta crisis en el año 2014 al 26%, piensen cuál sería la caída si no tuviéramos ese contrapunto que sería el crecimiento de nuestras exportaciones. Esto nos lleva un poco a hablar precisamente del contexto que estamos viviendo, un contexto que tiene que ver también con una crisis, en este caso una crisis sanitaria, pero que genera como consecuencia una enorme crisis económica a nivel mundial. Ahí aparece una pequeña explicación económica para los que sean economistas, pues la representación de lo que es la economía interna y una economía abierta y una economía cerrada, ¿no? Si un país no se abre al comercio internacional, si un país no exporta, su limitación para crecer es muy importante, ¿no? El crecimiento económico pues, va a depender del consumo interno, del consumo nacional, y eso siempre va a ser limitado. Y también lo va a ser la capacidad de inversión, la capacidad de ahorro y, por tanto, la capacidad de inversión. El ahorro, la inversión de ese país solo puede venir motivada por el ahorro nacional y eso siempre se verá limitado. En una economía abierta, en una economía que se ha internacionalizado, el crecimiento prácticamente, digamos, no es infinito, pero es muchísimo más amplio, porque ese país puede crecer a través de sus exportaciones a todo el mundo. Y eso le permite además también aumentar su nivel de inversión a través de la captación de inversión extranjera y a través también del superávit que genera su balanza de pago. Por eso, todos los países fomentan las exportaciones. En todo el mundo hay una batalla enorme por fomentar las exportaciones de sus empresas, ¿no? Ahí lo que aparece pues, es un monográfico que se editó en ese momento, en plena crisis, 26% de desempleo, una caída enorme del PIB, donde un banco estatal, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que es digamos, el banco, el instrumento financiero que tiene nuestro Estado, el Estado español, para apoyar financieramente a las empresas, pues hablaba que la exportación era la clave. No podríamos salir de esa crisis, de esa concatenación, crisis mundial, crisis española, sin la exportación. Y ahí también les aparece pues, la imagen de muchas marcas españolas que hoy son líderes en sus sectores, en sus respectivos sectores. Banco Santander o BBVA están entre los 10 primeros bancos mundiales. Bueno, Chupa Chups, que dirán, bueno, es una pequeña empresa entre comillas, ¿no? En el sentido de que elabora un producto muy sencillo, que son las paletas, ¿no? Los caramelos con palo, pero que está en 170 países y es un líder mundial en ese segmento de los caramelos, ¿no? Empresas industriales como Rocco Simón, que seguramente no las identificamos muy claramente, pero si vamos al cuarto de baño o si clicamos en nuestro interruptor de encendido de las lámparas en nuestro domicilio, pues es bastante probable que tengamos productos de estas marcas. Los hoteles Meliá, Zara, la gran multinacional española en el sector de la moda, o los vinos, ¿no? Bueno, muchas empresas, muchos sectores que realmente han podido subsistir, han podido crecer, han podido mejorar su competitividad a pesar de estas crisis gracias a su internacionalización. Y son las empresas las que al final hacen que efectivamente esas exportaciones permitan al país seguir creciendo, seguir desarrollándose, ¿no? Esa es exportación clave en la crisis que vivieron los países europeos y particularmente España en los últimos años, pero también va a ser el factor clave para salir de la crisis que está generando el COVID. Ahí aparecen las previsiones, agrupadas por grupos de países, aparecen algunos países destacados del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, es evidente que va a haber una caída del PIB mundial, pocos países se salvan, ¿no? de una caída drástica de su Producto Interior Bruto, con lo cual va a condicionar altos niveles de desempleo, etcétera. A excepción de China y algún
poquitos países más. España concretamente y la Unión Europea va a ser una de las zonas más castigadas del mundo. Estamos hablando de que las previsiones más favorables, estas que les planteo aquí, son optimistas del Fondo Monetario Internacional, hablan de una caída del Producto Interior Bruto de España de en torno al casi el 13%, el 12,8%. Hay previsiones todavía más negativas. Les repito que hay algunas instituciones privadas que llegan a situar la caída del PIB de España en torno al 18%, casi la quinta parte de la riqueza desaparecería en el año 2020, de la que se creaba en el año 2019 desapareció en el 2021, pero tardaríamos unos cuantos años en volver al nivel de riqueza, de desarrollo que teníamos en el año 2019. En este contexto, naturalmente, no está prevista la reacción de las empresas, como no estaba previsto en la crisis del 2007 y la crisis del 2010-11 en España, la reacción de las empresas hacia la exportación, ¿no? La búsqueda de mercados a nivel internacional. Estas serían las previsiones si se mantuvieran, digamos, las tendencias en cuanto a la exportación y al consumo interno. En las anteriores crisis, siempre la empresa tiene esa capacidad, esa flexibilidad para reorientarse hacia la internacionalización. Sobre todo la empresa que ya estaba orientada en esa vía, la empresa que ya estaba presente en algunos mercados, que tenía su departamento de exportación, con su personal, con sus equipos, y estaba trabajando ya en mercados internacionales. Para esas empresas, la salida de la crisis va a ser más rápida porque rápidamente van a identificar esos mercados que van a tener un crecimiento muy representativo. Por ejemplo, en esta tabla que aparece ahí verán que Asia, ¿no?, pues va a crecer fuertemente durante el año 2020. Durante el año 2020, a diferencia de lo que va a pasar en la zona euro, que vamos a caer, España decía que caería un 12,8%, la zona euro se prevé que caiga un 12,5%, en Asia, pues la caída no va a llegar a un 1% del PIB, va a ser una pequeña recesión, muy pequeña recesión. En algunos países, como China, incluso no va a haber decrecimiento. Va a haber un crecimiento más reducido de lo que es habitual en esas economías, pero va a haber crecimiento. Y para el año 2021, pues ya se recupera el ritmo de crecimiento a unas tasas del 7-8%. Por tanto, ahí va a haber mercados que van a crecer muy fuertemente, la demanda va a seguir creciendo. Latinoamérica va a ser otra zona bastante dañada por la crisis. Va a ser otra de las zonas donde la crisis pues, tenga mayor impacto y donde también la recuperación va a ser más lenta. Todos los organismos internacionales coinciden en estas previsiones y en esa línea esto va a suceder, ¿no? Fíjense a nivel de empresas, solo un pequeño ejemplo, ¿no? Inditex es el grupo que tiene, es el grupo líder mundial en el sector textil, una empresa gallega, española, vamos, vecina, diríamos, aquí de Galicia. El grupo de marcas como Zara, Massimo Dutti, Terque, Pull&Bear, Brescia, ¿no? Tiene unas 12, 14 marcas de textiles diferentes. ¿Qué sería de esa empresa hoy en día si no exportase? Empezó a exportar en el año 1988 y hoy en día el mercado español solo representa un 15% de sus exportaciones. Esta empresa evidentemente no tendría las ventajas competitivas que tiene hoy, no tendría el crecimiento que ha tenido hasta ahora si no fuera por la internacionalización. Sería un 15% de lo que actualmente representa, del empleo que crea, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante, tanto a nivel agregado como país, como sector, pero también a nivel de empresa, el tema internacional. Por eso, un poco el objetivo de esta masterclass es llamar la atención a todos ustedes sobre la importancia que esto tiene para su país, para sus empresas y también para ustedes, porque está claro que la internacionalización es una de las vías de promoción profesional, de empleo, va a ser uno de los sectores, está siendo y seguirá siendo uno de los sectores con mayor demanda
de profesionales cualificados y, por tanto, una vía, yo diría que segura, para el desarrollo también personal, no solo empresarial y de país, ¿no? Vamos a hablar de algunas de las tendencias que se venían observando en la economía mundial antes del COVID, antes de esta crisis. Porque efectivamente ya había un cambio en marcha. El COVID lo que va a hacer es acentuar, acelerar ese cambio. Va a hacer que ese cambio sea mucho más rápido, mucho más dinámico, mucho más brusco, ¿vale? ¿Cuáles eran esas tendencias? Pues una primera tendencia es la desaceleración del comercio mundial. Esto venía motivado por dos factores. Hubo una tasa digamos, de crecimiento económico desde la crisis de las subprimes a nivel mundial, desde el año 2008-2009, con alguna excepción, como decimos sería el caso de España hasta el año 2014, como una excepción a nivel de país, pero a nivel global, la economía globalmente pues ha crecido de forma muy significativa. Ustedes también, en Bolivia, pues han beneficiado de ese crecimiento, ha sido una de las economías que durante todo este periodo pues también ha crecido de una forma bastante significativa, ¿no? Claro, ese crecimiento pues llega un momento que se va saturando, ¿no? Después de la salida de la crisis el crecimiento fue muy rápido y en los últimos años pues venía parándose ese crecimiento, venía ralentizándose. Este es un factor. El segundo factor es una menor elasticidad del comercio al crecimiento del PIB mundial. Porque la economía ya es muy global. En la década de los 60, de los 70, de los 80, hasta incluso hasta comienzos de los años 90, el comercio mundial crecía a una tasa que era el doble que el crecimiento del PIB, de la riqueza mundial. Porque todavía el mundo estaba abriéndose a gran velocidad. Ya una vez que las economías como China ya están muy internacionalizadas, la India está también en esas vías, bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, ya hay una cierta, entre comillas, saturación de internacionalización, ha llegado un poco a una dimensión muy elevada, pues efectivamente el crecimiento mundial se ha ido ralentizando y se ha ido pegando, va paralelo al crecimiento del PIB. Antes crecía, repito, en torno al doble de lo que crecía el PIB. Si el PIB mundial crecía un 3%, pues el comercio mundial crecía un 6, un 7, un 8% incluso en esas décadas. Ahora mismo la tasa de crecimiento del comercio mundial en la última década pues es prácticamente el crecimiento del PIB mundial. Estamos en una cierta fase de saturación. Es cierto que esto no es homogéneo, no sucede igual en todos los países, evidentemente, pero a nivel global es así. ¿Qué está pasando también? Pues que hay una batalla enorme de multilateralismo y también frente al proteccionismo, ¿no? Durante más de 50 años ha habido una apuesta clara por la globalización y todas las economías se han ido liberalizando, los países han ido abriendo sus economías, bajando barreras arancelarias, potenciando la internacionalización. En los últimos 5 años, desde la crisis de 2007, se ha visto una vuelta un poco al proteccionismo. Tenemos un poquito más de detalle esto. Ha habido un incremento del proteccionismo, han vuelto a haber guerras comerciales que parecían olvidadas, han vuelto a aparecer, han vuelto a ser protagonistas, la famosa guerra Estados Unidos-China. También esto acentuado por problemas migratorios, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa estamos teniendo problemas serios de migración, desde el caso, por ejemplo, de España y de Europa, sobre todo desde el norte de África, países africanos, ¿no? Y eso también ha vuelto un poco la sociedad pues, un poquito más proteccionista en general, ¿no? Se ha visto un poco abrumada por los flujos de comercio y por los flujos también de migración de personas, ¿no? También hay una crisis de las instituciones multilaterales, ¿no? Lo vimos con el tema del COVID, ¿no? Estados Unidos, que se ha salido de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también muchas críticas, no solo los Estados Unidos, hay muchos países que han criticado la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de Comercio está prácticamente paralizada, está en un momento de crisis tremenda, ¿no? Hay que volver digamos, a reinventar la Organización Mundial de Comercio. Y en cambio, lo que han crecido son los acuerdos regionales. Los acuerdos regionales, por ejemplo, en Asia, pues no paran de crecer. Y se ha creado hace un mes, en noviembre, lo que se llama el Acuerdo Económico de Colaboración de los países que antes formaban la ASEAN, China,
Vietnam, etcétera, etcétera, para unirse, bueno, también Japón, Nueva Zelanda, para unirse y avanzar en el proceso de integración económica, ¿no? Eso va a generar un incremento en los flujos de comercio entre estos países y una mejora de su crecimiento económico. Piensen ustedes, ponemos el ejemplo de España, que ¿por qué todos los países, sobre todo en las crisis, pero incluso cuando no hay crisis, favorecen la internacionalización del comercio? Porque es, junto con la innovación, junto con la mejora tecnológica, son las únicas dos vías de crecimiento de la economía. El crecimiento económico viene dado por la mejora tecnológica, el aumento de la productividad, y también la internacionalización, que mejora la productividad por la vía de la especialización comercial de los países y de las empresas, ¿no? Estas dos vías siempre van a ir unidas y por tanto todos los países las fomentan. ¿Qué más cosas estaban pasando? ¿Qué más tendencias había? Pues bueno, hay una nueva estructura de la globalización. La crisis del 2007 ya puso encima de la mesa que el generar cadenas de valor muy alejadas, esa deslocalización que llevaron a cabo las multinacionales, ¿no? Pues, por ejemplo, ponemos el caso de Zara, el grupo Inditex, diseñar el producto en España, comercializarlo fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, pero producirlo en China o en Vietnam o en Bangladesh, esos textiles, pues eso tiene también ciertos riesgos, porque en los momentos que hay crisis, que se cierra el comercio, que hay más barreras arancelarias, puedes tener problemas para mover tu mercancía, ¿no? Entonces se ha ido a unas cadenas de valor de más proximidad. Se mantiene la tendencia de la deslocalización, pero, por ejemplo, en el caso de muchas empresas europeas del textil, en el ámbito europeo y también latinoamericano, ¿no? También en Latinoamérica se está concentrando más producción, por ejemplo, de esta multinacional, ¿no? ¿Por qué? Porque está más próximo a sus mercados de destino, ¿no? A Estados Unidos, México o a Europa, ¿vale? Se ha deslocalizado más cerca, Turquía, Túnez, Argelia, antiguos países de la Unión Soviética, territorios próximos a Europa, donde también se pueden buscar ventajas de la deslocalización, pero al mismo tiempo haciendo que la cadena logística vaya más deprisa. Hoy el tiempo cada vez es más importante y eso hace que las cadenas de valor tengan que deslocalizarse en proximidad, ¿no? Las empresas que deslocalizan su producción tienen que buscar proveedores próximos para que puedan servir con rapidez y en tiempo. También un aumento de la concentración regional. La Unión Europea se ha reforzado, somos ya 27 países, aunque hay ahora una salida, se nos va a Reino Unido, pues bueno, por conflictos, digamos, internos, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Pero, repito, pasamos de 15 países en principios de la década de 2000 a 27, ¿no? Un número importante. Ahora nos quedaremos con 26 a partir de este mes. Se está reforzando mucho, sobre todo, estos procesos de integración en Asia. También Mercosur parece que está tratando de, por fin, darle un impulso profundo a ese acuerdo de cooperación en el cual también ustedes participan. Entonces, esta también es una tendencia importante. Y el crecimiento de los servicios. Esto también es fundamental. Hace unos años lo que se movía eran mercancías. Hoy, como decimos, ya es difícil aumentar en gran medida el comercio mundial de mercancías, ¿no?, a nivel global. Siempre repito, luego hay que analizar país a país. Lo que sí que está creciendo muchísimo es el comercio de servicios, ¿no? Y cada vez las economías funcionan más en base a los servicios que a los productos tangibles, y por ello también se está internacionalizando cada vez más el tema de servicios. Hacemos, pues, por ejemplo, los servicios logísticos, la venta electrónica, Amazon, Alibaba, que lo que venden son servicios, son empresas de distribución, no producen, ¿no?, comercializan el producto y lo entregan, ¿no? Pensemos en las empresas de telefonía, pensemos en los bancos, son servicios, ¿no? Ahí hay un gran impulso a este tipo de comercio. Y algo muy importante, la digitalización, ¿no? Hoy la tecnología, pues, nos permite que cada vez más cosas que hacían las personas las hagan las máquinas, ¿no? Las propias personas cada vez nos interrelacionamos más a veces con las máquinas que con otras personas, ¿no?
Y a veces la gente pues, está más tiempo viendo redes sociales, Facebook, etcétera, que hablando con sus amigos, ¿no? Estamos en un proceso, claro, de digitalización a nivel social, a nivel personal, pero sobre todo y principalmente a nivel económico, ¿no? A nivel de intercambios. Y esto también favorece el comercio, ¿no? Esto hace mucho más rápido, mucho más fácil el comercio entre países y la exportación. Una cuestión importante que venía emergiendo desde hace ya más de una década, que es la cuestión de China. China es un país que en los años 90, a mediados de los años 90, se incorporó a la economía mundial. Cambió su paradigma. Antes pues, era un país comunista y había una unidad entre la política y la economía. Había una economía planificada, una economía comunista, y había un gobierno comunista. En los años 90 pues, hizo una revolución, incluso más importante que la propia revolución de Mao, que implantó el comunismo allá por los años 40. Que fue convertir al país en un país con dos orientaciones: un sistema político comunista y una economía de mercado. Desde los años 90, pues China se ha abierto a la economía de mercado, ha cambiado su sistema económico radicalmente, y hoy podríamos decir que China es más capitalista que Estados Unidos y que cualquier otro país con tradición liberal y económica. Y además de eso, China mantiene su carácter de imperio, ¿no? Históricamente, China siempre ha sido un gran imperio, es un gran país, una gran extensión, una gran población, y históricamente, si nos remontamos incluso a miles de años atrás, siempre ha sido uno de los grandes imperios a nivel mundial. Y después de ese bache que supuso la primera etapa del comunismo en su territorio, hasta que hubo ese cambio, ¿no? De abrirse al capitalismo, pues China era un país en desarrollo, ¿no? Retrocedió en términos económicos, el comunismo lo llevó a un empobrecimiento económico. Ese cambio al modelo capitalista le ha vuelto a generar crecimiento y liderazgo en materia económica. Y eso le ha llevado también a volver a sacar esa vocación de imperio, ¿no? De ser un país imperial y tener cada vez más peso en la economía mundial. De hecho, en el último congreso del Partido Comunista pues, hicieron varias reformas con un objetivo. Se cambiaron los estatutos del país, el propio partido, etc. Y el objetivo es lo que ellos llaman China 2050, líder mundial. Líder mundial en lo económico, en lo político, en lo comercial, incluso en el terreno militar. Naturalmente esto se puede imaginar que es algo que choca con los intereses de Estados Unidos, la otra gran potencia, y de otros países, ¿no? Que ven también una cierta amenaza en ese imperialismo chino. También habría que decir que además en China se le han dado muchísimos privilegios. Desde que se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, se le dio dinero para que precisamente hiciera este cambio, pasar de una economía planificada a una economía capitalista, una economía de mercado, pero lo cierto es que China no respeta prácticamente muy pocos de los acuerdos que hay firmados. La Organización Mundial de Comercio es el país más demandado por incumplimiento de los acuerdos, no solo por Estados Unidos, con quien tiene una guerra comercial abierta desde hace ya unos años. Cualquier país cualquier zona que se analice verá que tiene conflictos con China, ¿no? No es un socio fiable de los organismos internacionales, ¿no? Y además también hay una gran desconfianza por el tema político, ¿no? Porque cuando se le dio entrada a China en estos organismos internacionales, el Fondo Monetario, repito, financió ese cambio de modelo, pues había un objetivo por parte de estos organismos que era no solo conseguir la reforma económica de China, sino también la reforma política, cambio de régimen, y se ha visto que no ha sido así. El último congreso del Partido Comunista Chino lo que hace es reforzar el poder del partido y de su líder a nivel político y a nivel económico. No hay que pensar que las empresas chinas, Alibaba, etcétera,
son independientes del Partido Comunista. Es un país donde el Estado lo controla todo, y aunque esas empresas actúan con las reglas de mercado, quien las domina, el que toma las decisiones en última instancia, es el Partido Comunista. Bueno, y en este contexto nos llegamos aquí a la era COVID, ¿no? A la pandemia. Y hay que decirlo primero sobre la pandemia, que es la primera crisis mundial desde el año 29. Piensen ustedes que ha habido muchas crisis en la historia de la economía mundial, incluso las guerras mundiales, que han sido, por supuesto, también tenido consecuencias económicas, pero fíjense que nunca hubo una crisis global total, porque no todos los países se habían afectados. En la época de la Segunda Guerra Mundial, pues, por ejemplo, Argentina se echó a exportar trigo y otros productos agrícolas a las naciones que estaban en guerra, ¿no? Incluso con la crisis financiera del 2009 o con la crisis del petróleo, ha habido países que se han visto beneficiados. Con la crisis del COVID no es así, porque es una crisis que tiene un origen sanitario y que afecta a todo el mundo. Desgraciadamente no ha habido ningún país que se haya podido salvar de esta pandemia a nivel sanitario, y eso ha arrastrado también a su economía, ¿no? Por tanto, es una crisis total. Por eso el impacto va a ser tan negativo. Es verdad que en cuanto se solucione el tema sanitario, veremos un resurgimiento rápido del crecimiento económico, ¿no? ¿Qué ha motivado esta situación del COVID? Pues primero ha aumentado las restricciones. Los países se han vuelto más proteccionistas. Ya lo venían siendo así, pero diríamos que todavía lo son más. Al ver peligrar su situación económica, aumenta el proteccionismo. Esas predicciones que les hacen ver que, bueno, que su economía va a ir muy mal, que va a aumentar la tasa de desempleo, que van a tener un gran endeudamiento público, etcétera, etcétera, pues evidentemente le lleva a elevar barreras comerciales. Solo en el momento inicial de la pandemia, entre marzo y abril, la Organización Mundial de Comercio informó de más de 80 medidas de restricción encubierta al comercio tomadas por los gobiernos afectados por aquellos primeros brotes del COVID, Europa, Estados Unidos, que se sentían amenazados en su economía. Aquí nos aparecen un poco también las previsiones que hace la Organización Mundial de Comercio sobre el impacto del COVID en el comercio mundial. Bueno, ahí hay dos hipótesis, una hipótesis optimista y otra hipótesis pesimista. Ambas hipótesis, naturalmente, muestran claras diferencias, sobre todo en cuanto al daño que va a generar el COVID, no tanto en cuanto a la recuperación, ¿no? Una vez que efectivamente la recuperación se inicie, las vacunas estén a disposición y se supere la crisis sanitaria, la recuperación va a ser rápida. Ahí no hay, digamos, gran variación en el escenario. Sí lo hay sobre el impacto. Estamos cerrando el año, pero todavía no está cerrado. Veremos dentro de unos meses, cuando se cierren las estadísticas, realmente si nos hemos movido más en la hipótesis optimista que en la hipótesis pesimista. Lo cierto es que fíjense que ya veníamos de una crisis de comercio mundial y la economía mundial estaba bastante frenada. En el año 2019 todavía no había surgido, estaba en China, pero digamos no de una manera, a finales, en diciembre de 2019 surgió el virus en China, pero ya el comercio mundial tuvo una pequeña caída, ¿vale? Ya se estaba frenando la economía. Ahí vemos también el impacto por zonas, por áreas geográficas. Una de las zonas más afectadas era Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, de ese freno económico que se venía dando a finales de la década del 2010, ¿no? También va a ser una de las zonas más afectadas, después, junto con Estados Unidos y Europa, por esta epidemia. Y también también el comercio. En Asia, decíamos, aunque el crecimiento se va a mantener por la demanda interna, por el crecimiento de la demanda interna, sí que también el comercio exterior se va a ver también frenado de forma muy significativa. También fíjense ahí que en esas previsiones de crecimiento de las exportaciones para el año 2021, la respuesta, digamos, al COVID, también la respuesta va a ser mucho más rápida en Asia y en Estados Unidos, en América del Norte. También ahí las previsiones apuntan a que Latinoamérica tardará un poquito más, crecerá un poquito más lentamente
que otros territorios. Esto también debemos de tenerlo en cuenta, deben de tenerlo en cuenta en esa zona. Aquí nos aparece también algo, este gráfico representa algo también muy importante. Sean las previsiones optimistas o pesimistas, fíjese que todavía en el año 2022 no habremos recuperado la tendencia que tenía el comercio mundial antes de esta crisis. Y fíjense que también después de la crisis del 2009, el comercio mundial tampoco recuperó la tendencia que venía teniendo anteriormente. En 2009, esa crisis de la subprime, esa crisis financiera mundial, tuvo un impacto negativo muy fuerte en ese año, 2008 al 2009, pero aunque luego hubo una recuperación, no fue tan intensa para recuperar la senda expansiva que tenía la economía mundial y el comercio mundial. También algo parecido va a pasar con esta epidemia, ¿no? Tenemos los datos dentro de unos años, cómo evoluciona no solo el 2020, sino también el 2021 y el 2022, y si efectivamente somos capaces de recuperar esa tendencia que iba cogiendo, esa aceleración que iba cogiendo poco a poco la economía y el comercio mundial. Por tanto, van a tener secuelas importantes a nivel económico y a nivel de comercio, ¿no? Fíjense ustedes que la parte más pesimista, la hipótesis más pesimista, pues nos llevaría un poco a una situación bastante complicada, y es que se habría perdido una década después de estas dos crisis. Es decir, si no hay una recuperación rápida de la pandemia, se está hablando ahora, bueno, conocemos la primera ola, ahora está viniendo la segunda ola de Europa. En Europa ya estamos con una segunda ola de la pandemia. Va a depender ahora de la evolución de las vacunas, si hay una tercera ola o no. En algunos países como Japón ya se está empezando a hablar de una tercera ola de coronavirus. Si nos movemos en un escenario pesimista con esa tercera ola y un retraso en las vacunas, estaríamos hablando de que seguramente el comercio no volverá a recuperar el crecimiento que tenía en el año 2008, precrisis, hasta el año 2020. Hemos perdido ahí, con estas crisis y particularmente con la del COVID, estaremos perdiendo casi una década de crecimiento económico y de crecimiento del comercio mundial, crecimiento del PIB y crecimiento del comercio mundial. Aquí un resumen también un poco de ese impacto por áreas, en ese escenario optimista y pesimista, en ese cuadro que hay a la izquierda, ¿no? En torno al 2020, dentro de poco ya sabremos las cifras, pero sí que, ojo, que América del Sur parece que va a ser una de las zonas, quizás la zona más afectada, ¿no? Económicamente por la crisis del COVID. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, deben tenerlo muy en cuenta de cara a sus decisiones profesionales o decisiones de negocios, ¿no? Y volvemos ahora a las tendencias. ¿Cómo cambia el COVID las tendencias? Os habría que decir que realmente el COVID no ha cambiado ninguna de estas tendencias. Las tendencias que había antes se mantienen. Lo que sí hace el COVID es, como decía antes, acelerarlas y amplificarlas, sobre todo algunas de ellas. ¿Cuáles? Pues primero, los conflictos comerciales. Se han visto agravados por el COVID. Muchos de los problemas migratorios, en el caso, por ejemplo, de Europa, se están acentuando. Estamos ahora mismo en récords de entradas de inmigrantes en la Unión Europea. Las guerras comerciales, incluso dentro de la Unión Europea, se han incrementado. China y Estados Unidos pues, cada vez se han ido enfrentando más. La pandemia aún las ha enfrentado más. Acuérdense que Trump un poco culpaba al gobierno chino, ¿no? de la pandemia, llamaba el virus chino, ¿no? El COVID. Incluso dentro de la Unión Europea tenemos la salida de Reino Unido, que va a ser una salida sin acuerdo, no se está consiguiendo acuerdo precisamente porque cada país trata de proteger sus intereses, se vuelve más proteccionista y va a llevar también al escenario pesimista del Brexit. En el Brexit también había varios escenarios, nos estamos situando cada vez
con mayor probabilidad en el escenario más pesimista, que es un Brexit sin ningún acuerdo, a las bravas, por decir, si me permiten la expresión española, que creo que se entiende también por ahí. ¿Qué está pasando a nivel de la nueva estructura de la globalización? Pues está volviendo a cadenas de valor de más proximidad. El COVID, una de las cosas que ha puesto de manifiesto es que, cuidado, si tienes los proveedores muy lejos, los clientes muy lejos, y estás deslocalizando tus actividades, tus compras de materias primas, tus fábricas que transforman y tu red comercial, porque en el caso de que haya pandemias, los aeropuertos se cierran, los puertos se cierran, hay dificultades para movilizar las mercancías y, por tanto, se está volviendo a cadenas de valor cada vez más próximas. Esto se está enfatizando, pero mucho. El impulso de la digitalización es algo también tremendo. Nos hemos acostumbrado a comprar a través de Amazon. Nosotros en España estuvimos 4 meses confinados. Estaban abiertos las farmacias y los supermercados. Las compras de ropa, de equipos para el hogar, de televisores, muebles, etcétera. Esas tiendas estaban cerradas, las tiendas físicas, y tenías que comprar todo por internet. El consumidor se ha habituado a manejar esta herramienta, las empresas han desarrollado redes comerciales adaptadas a esta herramienta, y esto va a ser, es una eclosión. El COVID lo que ha generado es una eclosión tremenda sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa línea, el COVID realmente ha catapultado, ¿no?, la digitalización. Y el tema de China, pues también se ha puesto todavía más en cuestión, porque resulta que, aunque el virus parece que surgió en China, China al final va a ser uno de los pocos países que crezca en el año 2020, cuando prácticamente todo el mundo estamos sufriendo la pandemia, no solo desde el punto de vista sanitario, sino de una forma muy dura desde el punto de vista económico. Por tanto, todo esto nos acentúa un poco esa desconfianza, esa crítica a China, ¿no? Y todo esto, entonces, ¿dónde nos sitúa como país y como empresa? Pues, hombre, yo creo que nos debe situar en una línea muy clara. ¿Cómo podemos compensar esta caída del comercio? Bueno, pues lo tenemos que hacer a través de la exportación. Si no lo hacemos así, la caída del PIB a nivel nacional nos va a arrastrar a una crisis severa a cualquier empresa, repito, que no se prepare, que no acentúe su internacionalización. Porque siempre va a haber mercados que crezcan. Decíamos, Asia se va a disparar en el 2021, en el 2022, algunos países europeos también lo harán, pero no lo haremos todos. Tenemos que pensar a qué mercados vamos a ir a vender nuestros productos para no soportar la caída que va a tener, por ejemplo, en España, el PIB mundial, ¿no? Fíjese un aspecto muy curioso de cómo puede acabar o dónde está ahora mismo la batalla comercial, que es el tema de las vacunas. Ahora mismo pues hay aparentemente por lo menos 5 vacunas, la china, la rusa, la norteamericana, otra inglesa y otra que todavía no, parece ser que está ya a punto, aunque no se ha todavía publicado que esté funcionando, pero ya casi está lista, ¿no? Claro, hay un problema inmenso con el tema de qué se va a hacer con las vacunas. Las vacunas al final las han desarrollado empresas. Esas empresas han invertido en desarrollar esas vacunas grandes cantidades. En el caso de las 2 vacunas europeas que se están ahora probando, se han además invertido fondos europeos. La Unión Europea ha financiado también la investigación de esas vacunas, comprando dosis que todavía no existían. La Unión Europea ha comprado algo así como 600 millones de dosis de vacunas y las ha financiado a estas empresas, ¿no? Entonces, ahora una de las guerras importantes que hay es si esas vacunas, la fórmula se liberaliza o no. En la Organización Mundial de Comercio, ahora mismo China está ejerciendo una gran presión para que esas fórmulas, esas patentes de estas vacunas se cedan libremente a todo el mundo. Fíjense ustedes que es un problema grave, porque China nunca ha cumplido los acuerdos de propiedad intelectual
las copias, las imitaciones de todo tipo de productos vienen de China. Si las empresas no tienen seguridad de que después de invertir miles de millones no van a poder rentabilizar esa inversión, pues puede haber grandes problemas en el tema del comercio. Estamos en una situación realmente pues, crítica en cuanto a cómo se va a resolver la globalización a nivel mundial. ¿Qué cambios va a haber a nivel de organismos multilaterales, de Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera? Estamos en un momento, digamos, de reseteo del sistema. ¿Y qué tenemos que hacer en estas situaciones? Pues yo siempre insisto, estar preparados. Porque aquellos que no estén preparados para adaptarse a los nuevos cambios, pues se van a ver doblemente perjudicados. Se van a ver perjudicados por la crisis que va a afectar a su país y por la crisis que se va a producir también a nivel mundial. Pero acuérdense que en Asia la palabra crisis significa amenaza, pero también oportunidad. Porque siempre hay alguien que se beneficia de las crisis. Podríamos citar empresas o sectores productivos que incluso se han beneficiado con la crisis del COVID. Todas las farmacéuticas, todas las empresas vinculadas al mundo de la informática, de los ordenadores, del comercio electrónico, están ganando millones de euros con esta crisis. A ellos, en particular, les ha beneficiado. Por tanto, siempre que hay una crisis, hay quien gana y hay quien pierde. Y la clave está en estar preparados. Y en este contexto, repito, la internacionalización, estar preparados para la internacionalización es algo fundamental, porque en todos los países del mundo va a caer el PIB, con algunas pequeñas excepciones, China y 4 o 5 países más. Todos se van a ver gravemente dañados en sus economías, en su demanda, en su consumo, por la crisis del COVID. Las empresas que no se orienten a los mercados internacionales, que no sepan discriminar hacia qué países, hacia qué mercados deben dirigir sus esfuerzos, que no sepan organizar su departamento internacional, que no cuenten con recursos humanos cualificados y preparados para abordar este relanzamiento, este reseteo de la globalización, pues se van a ver seriamente perjudicadas. Por eso debemos de apresurarnos en orientar nuestra empresa, nuestra economía como país y también nuestro ámbito profesional a esta nueva globalización que viene, que ya está aquí, ya estaba antes del COVID, pero el COVID le ha dado un impulso, diría yo, que definitivo a este nuevo modelo de globalización. Bueno, este era un poco el mensaje que quería transmitirles y quedo ahora a su disposición, pues si quieren plantear alguna pregunta sobre esta charla, sobre esta pequeña masterclass. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Adrianita, no sé si tenemos algunas consultas en el Facebook. Bueno, sí, gracias, doctor, por esta experiencia. Tenemos unas consultas en Facebook. ¿Todas las empresas deben contar con e-commerce? Sí, Es la primera. hoy no hay duda que una empresa que no utilice el e-commerce está seriamente limitada, ¿no? El e-commerce se venía imponiendo, ya era una tendencia antes del COVID. Con el COVID se ha vuelto algo imprescindible. Hoy, reuniones como esta que tenemos, por supuesto, son virtuales, pero las ferias, se está hablando ya de organizar congresos, ferias virtuales. Estamos organizando ferias virtuales, por ejemplo, para promocionar la venta de productos. Todo lo que es la venta online, la venta se ha disparado. Es decir, si tú no estás en esa tendencia, si tú vas contracorriente, y al final eso suele tener, digamos, un mal final, un mal resultado. Hay que digitalizar la empresa, hay que prepararse para el COVID. Eso forma parte hoy de la defensa de tu propio mercado actual, de tu propio mercado nacional y, por supuesto, de la internacionalización. Hoy hay que hablar de internacionalización digital. Excelente. No sé, Bernardo, si tienes alguna otra consulta. Bueno, a ver, mientras se van animando a hacer las consultas al doctor, yo tengo una consulta en particular, doctor. Ayer cabalmente escuchaba a unos conferencistas hablando y ellos mencionaron al país de Estonia.
Es un país que permite crear, virtualmente tú puedes crear una empresa, creo que en 2 semanas, digamos, ya la puedes crear, ¿no? Y ellos te gestionan la contabilidad, te gestionan la documentación, eh, incluso los paquetes te lo almacenan, te lo pueden escanear, te lo guardan. En fin, tú puedes vender, como ellos le dicen, puede ser un e-residente en Estonia, ¿no? No sé si usted tiene alguna información al respecto, ¿qué puede opinar? ¿Es recomendable esto o no? Sí, eso, vamos, esto ya hace unos años que Estonia, ya antes de la crisis, había orientado en esa línea, ¿no? Esa tendencia se venía produciendo ya hace años. Las grandes multinacionales, por ejemplo, de la logística, como el grupo Maersk, ¿no? Pues a Suiza Maersk, que es líder en transporte marítimo internacional, con muchos contenedores, con esa estrella, la estrella polar, ¿no? La estrella de los marineros. Esta empresa ya hace muchísimos años que todo lo que es la parte documental, o 90% de la parte documental, despachos aduaneros, conocimientos de embarque de sus barcos, etcétera, etcétera, los centralizaba, los dirigía, los deslocalizaba hacia la India. Allí tenía un ejército de empleados que bueno, pues tramitaban todos estos documentos, ¿no? La contabilidad de muchas empresas se llevaba también en la India. Y en el caso de Estonia lo que ha hecho es un país pequeñito, es un país con un alto nivel de educación de su población, gente muy formada, muy cualificada, y lo que ha hecho es apostar como política sectorial, como política industrial, por lo que sería todo el sector digital desde el punto de vista de esa deslocalización, ¿no? Tratar de que, igual que hay paraísos fiscales, entre comillas, haya paraísos para hacer negocios digitales donde te encuentres con un entorno totalmente adaptado al negocio electrónico. De tal manera que tú no tengas ni que desplazarte de tu país para crear la empresa, para hacer tus declaraciones fiscales, para contratar trabajadores, etcétera, etcétera, desde esa base territorial, ¿no? Esto ha sido realmente pues, un país en ese sentido revolucionario y visionario, ¿no? Y ya era antes del COVID, estamos hablando ya desde el año 2017-18, estaba desarrollando esta estrategia sectorial y con muchísimo éxito. Naturalmente, el COVID le está dando un impulso importante a todo esto. Y es muy, vamos, desde luego es recomendable. Aparte es un país, también hay que tener cuidado con esos aspectos, es un país totalmente seguro desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Es un país, hay seguridad jurídica, seguridad legal, no hay, digamos, riesgos que a veces puede haber, por ejemplo, en algunos paraísos fiscales, ¿no? Gracias, Excelente, doctor. doctor. Muchas gracias. Tenemos otra consulta desde Facebook. ¿Cómo una pequeña, mediana empresa puede ingresar a una plataforma e-commerce o cuál nos puede recomendar? El ingreso a una plataforma e-commerce requiere gente especializada, ¿no? Ahora mismo el e-commerce está viviendo, digamos, un boom muy rápido que está generando también un cierto desconcierto. ¿En qué sentido? Muchas empresas están apostando, invirtiendo en desarrollar sus propias tiendas online, lo cual está muy bien, pero la clave hoy en el comercio electrónico es la agregación, ¿eh? Los canales de distribución en e-commerce realmente son agregadores de oferta. Entonces, se aplican aquí lo que llamamos economías de aglomeración o de acumulación. Cuando uno va a un centro comercial, pensemos en un concepto de distribución física, ¿no? Antes había pequeñas tiendas, después aparecieron los supermercados y ahora la gente va a comprar los grandes puntos de venta en un punto geográfico concreto, en un pequeño territorio, pues tienes una enorme oferta de todo tipo de productos. Entonces eso es lo que busca el consumidor. Y esto lo podemos trasladar al e-commerce, ¿no? Realmente lo que hace Amazon, lo que hace Alibaba o cualquier otro, eBay, pues es agregar la oferta de miles de productores. Entonces hoy el negocio electrónico se mueve a través de estos mecanismos. Está bien que uno tenga su página web porque hay muchos clientes fieles que conocen el producto, que lo quieren comprar, que además les gusta seguir la empresa y conocer más de ese producto, de esa empresa, etcétera.
y hay que desarrollar, por supuesto, ese portal de venta electrónica propio, pero si queremos crecer, si queremos ir, digamos, deprisa y ser competitivos, tenemos que hacerlo a través de estos grandes agregadores. Y eso exige normalmente trabajar con especialistas. Ellos mismos tienen empresas que te pueden asesorar para que tú realices las campañas de marketing, para que tú adaptes tu promoción, tus descuentos en tu producto, etcétera, etcétera. Entonces hoy es muy importante, sobre todo las empresas que son, digamos, novatas en el tema de la venta online, el que se apoyen en empresas especializadas. Y hay grandes empresas especializadas en canalizar la venta online. Yo sí me planteo, asesoro a muchas empresas aquí en Galicia, si me planteo una empresa, oye, pues queremos ir al mercado de China, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, el mercado efectivamente está con un gran nivel de crecimiento. Para ir a China tienes que ir a través de agregadores, tienes que estar, por supuesto, por ejemplo, en Alibaba, pero tienes que hacerlo con asesores especializados en comercio electrónico, que te digan, que te asesoren cómo tienes que hacer tu página web, cómo tienes incluso que negociar con Alibaba, cuándo tienes que hacer las promociones, porque ellos manejan toda la información, están especializados en manejar la información en este medio, ¿no? Y además, para ese país, porque también el comercio electrónico todavía no es exactamente global. Es verdad que hay empresas globales, Amazon está en todo el mundo, pero la venta que hace Amazon en Bolivia, que vende Amazon en Bolivia, no es lo mismo que vende en España, ¿eh? Ni es lo mismo que vende en Estados Unidos, porque todavía el carácter cultural, etcétera, etcétera, en todos los países es muy marcado. Hacen adaptaciones y lo que, digamos, de su oferta, pero no es una oferta única. Vuelvo a repetir, si uno entra desde un ordenador en Estados Unidos en Amazon y si entra desde Bolivia o desde España, se encontrará con ofertas diferentes. Por eso es necesario tener incluso especialistas en cada mercado al que nosotros querramos llegar con cierto impacto. Muchas gracias, doctor. Bueno, la pregunta que tenemos es, ¿qué libros en formato digital recomienda para empezar un negocio? Bueno, hoy realmente está todo en internet, ¿no? Como se suele decir. Hoy, afortunadamente, hoy no haría falta casi las universidades porque ni comprarse, puede ser uno un autodidacta, las propias universidades a veces les ofrecen MOOCs, les ofrecen libros gratuitos, hay muchos libros que uno puede descargarse en internet, etcétera. Yo insistiría en el valor de la formación, digamos, reglada o, digamos, supervisada, ¿no? Igual que antes recomendaba que para plantearse ir a un mercado a través de la venta online, pues uno tiene que asesorarse con expertos en la venta online en ese mercado, también les diría que para formarse en un tema siempre conviene, por lo menos al iniciarse en ese tema, que comiencen de la mano de expertos, ¿no? Pues, ¿cómo es esto? Pues a través de una formación, pues, a través de una universidad que tenga un cierto prestigio en esa área, que tenga una oferta competitiva en esa área para que se vayan formando. Y a partir de ahí, una vez que tengan, digamos, la estructura mental de cómo funciona el comercio online, sí que después ya uno puede ir ampliando, digamos, de forma autodidacta su formación, especializándose en aquellos aspectos que más necesite o que más le interesen, ¿no? Por eso yo no le voy a recomendar ninguna publicación, sí que les voy a recomendar que se formen, que realicen cursos en instituciones de prestigio a nivel nacional, porque siempre van a estar más adaptadas a sus propias necesidades. En este caso, yo les recomendaría, cómo no, pues la Universidad Privada Boliviana, porque sin duda les van a ofrecer en distintas ofertas formaciones, algunas especializadas o no, en el comercio online o en otras áreas, donde pueden tener esa estructura, digamos, básica mental, para luego ir ampliando ya, volando, digamos, por sus propios medios, ¿no? Pero es como nadar, primero uno le tienen que enseñar y después ya empezará a andar, igual que andar en bicicleta. Aprender uno solo suele llevar a tener caídas. Entonces es mejor ir de la mano mientras uno no domina el medio, ¿no? Pues, repito, si se tira uno a una piscina sin saber nadar,
pues corre el riesgo de ahogarse, ¿no? Si se sube a una bicicleta sin saber andar en ella, pues se va a llevar algún que otro golpe, ¿no? Es mejor que uno primero pues le enseñe y cuando ya uno tenga el equilibrio suficiente, entonces sí que debe uno informarse. Muchísimas gracias, doctor. Voy a dar la palabra a Bernardo para poder igual hacer ya el cierre. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, doctor, por su interesante participación. Me he quedado con algunas preguntas de manera personal, pero la vamos a dejar para en otra oportunidad. Bueno, este masterclass ha sido, comentarles que ha sido auspiciado por la maestría en comercio, negocios y comercio internacional que la UPB, que la Universidad Privada Boliviana está promoviendo para iniciar el próximo año. Y como decía el doctor, qué mejor manera que iniciar formándonos, yendo de la mano con especialistas en el área, ¿no? Esta es una maestría que se va a dictar en 100% virtual, ¿no? Con la Universidad de Liverpool International. Es una maestría que, aparte de darle doble titulación, estamos ofreciendo en esta primera fase también una oportunidad de que puedan acceder a becas parciales hasta un 30% de descuento, ¿no? Las personas que estén interesadas y deseen mayores detalles, por favor, aquí en la diapositiva está mi nombre, Bernardo Campos, director de Marketing y Admisiones de Posgrado de la UPB, mi número de teléfono y mi correo electrónico. Me pueden consultar para que yo les pueda enviar el brochure y toda la información completa, ¿no? Y como les decía, estamos en esta primera entrega de becas parciales, sería que aprovechen, estamos hasta 20 de diciembre aproximadamente, dando la oportunidad de que puedan acceder a un 30%, ¿no? Eso sería agradecerle al doctor Miguel. Muchas gracias por su aporte. Con esto estaríamos cerrando el masterclass. Doctor, adelante para su despedida. Muchísimas gracias por su atención a esta masterclass, sobre todo a la Universidad Privada Boliviana y también a Liverpool por esta oportunidad de compartir con ustedes pues, algunos conocimientos o algunas ideas o algunas experiencias. Os dejaba ahí antes mi email porque estoy también a su disposición para completar cualquier otra cuestión que por razones de tiempo ahora no se haya podido llevar a cabo. Y eso, animarles a que continúen el proceso formativo. El mundo está cambiando muy deprisa, más deprisa de lo que nunca pensamos. Esta crisis lo que hace es fomentar ese cambio con una rapidez inusitada y tenemos que ponernos al día, todos. Lo mismo, estoy, todo el día leyendo cosas nuevas porque estamos en un momento de cambio y hay que prepararse. Anímense, prepárense, no lo duden. Y si lo hacen bien, el futuro es suyo. Es una crisis, pero en las crisis hay oportunidades para aquellos que están preparados y no saben aprovechar. Sí, doctor. Muy amable. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su tiempo y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente ya en la maestría en curso, ¿no?